Bájenle. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por este domingo de amigos. Y yo te pido, Señor, que como todos los domingos, tú simplemente nos utilices a nosotros como pastores como una herramienta tuya, para que el mensaje llegue directamente a nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una historia que seguramente muchos ya han escuchado de una embarcación que se llama Andrea Galli, que salió del puerto que se llama Gloucester, allá en Massachusetts, el 20 de septiembre de 1991, en dirección al Atlántico Norte. Y absolutamente nadie, y mucho menos la gente de la tripulación, sabía que jamás los iban a volver a ver. Dado la historia, porque se combinaron muchos elementos, y ahorita los voy a describir, se creó primero un libro, se escribió un libro que se llama La tormenta perfecta. ¿Ubican? Yo sé que lo ubican no por el libro, sino por la película, ¿ok? Hay una película que se llama La tormenta perfecta, The Perfect Storm, de George Clooney, y bueno, seguramente muchos de nosotros la hemos visto. Francamente yo la vi hace mucho tiempo y me acordaba muy pocas cosas, y esta semana ahí tuve que ver algunas partecitas para recordarlo. Leí libros rapidísimo, claro, y ya está listo, ¿no? Es una embarcación de 20 metros más o menos, simplemente que las olas a las que se enfrentaron y la tormenta, que ahorita lo voy a escribir, fue demasiado grande. Creo que todos podemos entender que este nombre, la tormenta perfecta, no está describiendo que fue un día soleado, sin ningún contratiempo, sino todo lo contrario. Fue lo peor de lo peor, sucedió ese día, en ese momento, en esa embarcación, y por eso el nombre, la tormenta perfecta. Hay tres elementos completamente mortales que se juntaron ese día. Por una parte, había un frente que venía de Canadá y iba en dirección a Nueva Inglaterra, número uno. Número dos, también se dice por ahí que había un sistema de alta presión desde la costa de Canadá. Y para rematar, todavía habían residuos del huracán Grace. Entonces, cuando se combinaron estos tres elementos, de ahí se generó esta famosísima tormenta perfecta y todo se concentró, todo parecería que en esta pequeña embarcación. Aire cálido, completamente solo, quizás no causa tanto daño. Aire frío, completamente solo, aislado, tampoco causaría tanto daño. Y lo mismo podríamos decir de aire húmedo, aislado, no causa tanto daño. Sin embargo, cuando juntamos estos tres elementos, aire cálido, aire frío y aire húmedo, es algo completamente desastroso. Por ahí se dice que la última transmisión de radio que hizo el capitán fueron las siguientes palabras, muy sencillas, y dijo: ya viene, muchachos, viene con mucha fuerza. Por favor, traten de utilizar tantito su imaginación. ¿Alguna vez han estado ustedes en una tormenta en el mar? ¿No? Ok. Ahorita voy a describir una pequeña historia que yo viví. Tanto el libro, La tormenta perfecta, como el concepto en sí, nos está diciendo algo detrás de esto. Que con mucha frecuencia nosotros tenemos que lidiar con la unión de diferentes presiones que causan en nuestra vida una tormenta desastrosa. Por ahí algunos decimos, se me juntó el lavado con el planchado y con el secado. Gracias, alguien por ahí lo dijo. Se me juntó el lavado con el planchado y con el secado. Y yo creo que todos hemos tenido un día así. Te levantas por la mañana, te subes al coche y la batería está muerta. ¿Les ha pasado? Hoy nos pasó aquí con la computadora. La computadora no prendió. Sigues tu día y de repente te llaman de la escuela y te dicen que, oye, es que tu hijo se fracturó el brazo, tienes que venir a recogerlo. Sigue avanzando el día y te habla tu esposo o tu esposa y dice, ¿qué crees que me despidieron? Sigue avanzando el día, llegas a casa y un perro se hace pipí en la puerta de tu casa. ¿Les ha pasado? Ok. Más o menos así empiezan las tormentas perfectas. Días donde todo parecía que iba a estar completamente bien y terminó siendo un día desastroso. Si somos sinceros, hay peores tormentas que se pueden surgir, más que no prender el coche, mucho más allá de una fractura y mucho más allá
de todo lo que comenté. Y cuando nos enfrentamos a situaciones como estas, y por supuesto en áreas que a nosotros nos preocupan, como nuestra familia, como nuestras finanzas, nos hacemos la pregunta, ¿y cómo voy a salir de esta tormenta? O bien nos preguntamos, ¿saldré a flote después de esta tormenta? Y también reflexionando un poquito, creo que hoy todos podemos reconocer que el mundo entero se encuentra, no sé si ya en la tormenta perfecta o nos estamos, parecería que acercando, salud, a una tormenta perfecta. Hay dos clases de temores que me gustaría describir y que tengamos muy presentes. El primer temor es a nivel del estómago y con una cascada de adrenalina. Voy a poner un ejemplo, que yo creo que es el tipo de temor que los tripulantes de esta embarcación, Andrea Gali, lo vivieron, lo experimentaron cuando estaban en la tormenta, a nivel estómago y una lluvia de adrenalina. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando suena la alarma sísmica? ¿Cierto? Empieza a sonar y aquí lo empezamos a sentir, o no sé cada quien dónde lo sienta, ¿no? Y viene una cascada de adrenalina y entonces salimos disparados, ¿cierto? Déjenme decirles que esa clase de temor es buena. De hecho, Dios la sembró en nosotros precisamente para poder salir del apuro. Ahora, tenemos el sonido de la alarma sísmica. ¿La quieren escuchar? Ok. Esa es la segunda clase de temor. Funcionó. No sabía si esto iba a funcionar o no. Esa es la segunda clase de temor que yo quería mencionar. El temor al temor en sí. Y esa clase de temor es la que nos paraliza. Esa clase de temor es la que nosotros jamás debemos de tener. La primera sí. Suena la alarma, ok, sé que necesito salir, esta lluvia de adrenalina, goma, sal, porque se te cae el edificio, ok. Pero el segundo clase de temor, de vivir atemorizados, y qué tal si suena, y qué tal si se cae, y qué tal si, esa clase de temor no es la correcta. Esta segunda clase de temor puede tumbarnos en la cama durante horas, días, pudiera ser semanas, incluso pudieran ser años. Y lo peligroso es que esa segunda clase de temor pueda llegar a ser tan real que ya no la alcanzamos a distinguir si es algo cierto o es algo falso. ¿Es algo que está sucediendo o es algo que me estoy imaginando? Cuando nosotros estamos dentro de la tormenta, una tormenta que ya se generó, cuando menos podemos verle los ojos al monstruo y tratar de correr para alguna parte. Sin embargo, cuando nosotros nos estamos imaginando la tormenta, ni siquiera le podemos ver a los ojos. Permanece a nuestras espaldas y estamos paralizados en todo momento. Todos tenemos que enfrentarnos al temor, pero para quienes creen en Jesucristo hay una protección especial. Y ahorita voy a hablar más adelante acerca de esto. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón, o bien olvidamos el poder que Dios tiene, entonces empezamos a trabajar con mecanismos de defensa que son totalmente ineficaces. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos la perspectiva correcta acerca del temor. Que tome en cuenta, por una parte, las tormentas perfectas de la vida y al mismo tiempo que nos asegure que vamos a llegar al puerto con vida. Y ahí es donde entra Jesucristo. En la medida que nosotros seguimos a Jesucristo, estas tormentas del mundo, estas tormentas de la vida, las podemos ver con otra óptica completamente diferente. ¿Traen Biblia? Saquen su Biblia, por favor. En la Biblia, en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, describe una tormenta perfecta que Jesús y los discípulos estaban viviendo. Ojo, jóvenes, todos los jóvenes, hace un mes estudiamos acerca de una tormenta. Esta es otra tormenta, ¿ok? Pongan mucha atención. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos capítulo 4. Y ahorita les digo en qué momento empezamos a leer. Marcos capítulo 4. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Ojalá que traigamos todos esa versión.
Todo parecía que era una noche tranquila. Son los gatos, no se espanten. Una noche tranquila, una noche de paseo. Y esa noche tranquila y de paseo se convirtió en un momento aterrador. Déjeme darle un poquito del contexto de lo que vamos a leer ahorita en Mateo capítulo 4. Jesús se encuentra compartiendo con las multitudes. Había mucha gente que lo estaba siguiendo. Estaba haciendo milagros, estaba dando enseñanzas. Específicamente la palabra, unos versículos antes, está hablando de la semilla de mostaza. Y tanto los discípulos como Jesús se encuentran agotados. Había sido un largo día. Era tanta la gente que se estaba acercando a ellos que Jesús y los discípulos se ven obligados a subirse a una barca y desde la barca seguir enseñando. Eso nos da una poquita idea de verdad que era mucha gente la que estaba ahí. Y al llegar la tarde necesitaban descansar, entonces ya que estaban en la barca, deciden zarpar. Entonces vamos a leer, yo lo voy a poner, en la pantalla, Marcos 4 y vamos a leer 35 al 37. Una vez que acabamos de leer el pasaje, no quiten el dedo ahí del renglón porque vamos a regresar. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Aquí también habían varios elementos que se empezaron a juntar. Por una parte, Jesús y los discípulos estaban exhaustos. Marcos 4:38 lo está describiendo. En segundo lugar, estaban aturdidos, especialmente los discípulos, después de todo lo que estaban viendo que estaba sucediendo ahí delante de sus ojos. Tercer elemento, llegó la oscuridad. Y claro, allá no tenían los instrumentos que hoy se tienen para poder navegar. Y cuarto elemento, ellos querían descansar y tenían en mente que cuando llegaran al otro lado iban a poder estar completamente solos, pero eso no se podía dar. Ya había una flotilla de impacientes que los estaban siguiendo y no iban a poder descansar. Estaban en el mar de Galilea, que sabemos que es un gran lago. Es como una especie de tazón de agua y está asentado a 200 metros por debajo del nivel del mar. ¿Les dice algo ese dato? A mí tampoco. Pero así dice, ¿ok? Está alimentado por el río Jordán y al mismo tiempo está rodeado por las montañas, pero estas montañas están colocadas de cierta forma donde entra mucho aire fresco y combinado con el aire húmedo del mar de Galilea se generan grandes tormentas de la nada. Y esto fue lo que pasó. Vamos por favor a Marcos 4:37. Dice, pronto, ¿cuánto es pronto? Pues ya, pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas, salud. ¿Quién es? Para que se salga. Ahora fue Sofía. Hija, salte, por favor. ¿Tú estás viendo? Sí, hace rato fue Noemí, ahora fue Sofía. Ok. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Díganme por favor, ¿quién ha visto olas en un lago? Nadie. No hay olas en los lagos. Eso quiere decir que para que hubieran olas, ¿cómo estaba la tormenta? Rudísima. Dice que habían olas feroz, una tormenta feroz y olas violentas. Y era tanto el oleaje que empezaba a entrar en la barca. En el libro de Marcos, la palabra tormenta en el griego se traduce como huracán. Y Mateo lo traduce como un terremoto. Entonces, vayan juntándole. Había fatiga, había confusión, había la presión de que todavía había mucha gente que lo seguía y no iban a poder descansar. Había obscuridad, un huracán, una especie de terremoto en el agua. Y todos esos temores se estaban combinando.
Los discípulos, como pescadores, le tenían un respeto, un temor al agua. Sabían muy bien lo que el agua podía hacer. Como hombres, tenían un profundo respeto a Jesús. Pero es que en ese momento se estaban enfrentando quizás a una tormenta que jamás habían vivido y además Jesús estaba dormido. Parecía un desastre completamente inevitable. Yo creo que los discípulos, como seres humanos, seguramente habrán dudado, se habrán preguntado si el seguir a Jesús había sido lo correcto. Porque al fin y al cabo fue la indicación de Jesús de que se subieran a la barca. Y Jesús sabía que ahí venía una tormenta. Los discípulos no. Y no la podían ver, no se veía nada. Pero Jesús sí lo sabía. Y así como son esas tormentas repentinas ahí en el mar de Galilea, también hay ciertas tormentas repentinas en nuestra vida. ¿Quién de nosotros, al ser humano, ha vivido en carne propia, en su vida, una tormenta repentina, que no la venían venir? Todos, creo. Gracias. Ya puedes bajar la mano, Héctor. Sigue todavía. Ahorita el Señor va a tocar tu corazón, no te preocupes. Cuando esto sucede, cuando llegan estas tormentas repentinas a nuestra vida, creo que una de las preguntas que nos hacemos es, ¿cómo es posible confiar en un Dios que permite las tormentas perfectas en mi vida? Es una pregunta que yo sé que puede venir casi de forma natural. ¿Cómo es posible que yo pueda confiar en un Dios que permita que estas tormentas azoten mi vida? Los discípulos estaban aprendiendo una lección bien difícil. Por cierto, una lección que todos necesitamos aprender. La lección era esta. ¿Podemos estar en el centro de la voluntad de Dios? Y al mismo tiempo podemos estar en el centro de la tormenta perfecta. Las dos cosas. Podemos estar en medio de un tormentón y podemos estar en medio de la presencia de Dios. Escuchaba la historia de unos pastores en Estados Unidos que ellos querían comprar una casa, querían una propiedad. Estuvieron orando, tenían parece que nada más un hijo pequeñito, estaban orando y deciden entonces comprar la casa a través de un crédito financiero. Los primeros años todo caminaba muy bien, comenzaban a hacer sus pagos, todo iba funcionando muy bien, no estaban endeudados, todo iba de maravilla. Sin embargo, llega una crisis financiera a su vida y se ven en la necesidad de tener los pagos y se empiezan a endeudar. Y por supuesto vino la pregunta, ¿en qué nos equivocamos? ¿Qué estoy haciendo mal? Y una serie de cuestionamientos. Y ellos describen que un día, mientras estaban orando, preguntándole al Señor si se habían equivocado, qué es lo que había sucedido, por qué estaban pasando por esa tormenta financiera, Dios les mostró que el objetivo de hacerse de esa casa no era para incrementar su patrimonio familiar. Dios les había dado esa casa para compartir de Cristo en esa comunidad. ¿Saben? Cristo no nos pide que tomemos nuestros sueños y los sigamos. Dios nos pide que tomemos su cruz y lo sigamos. Es decir, que dejemos de hacer nuestra voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios. Cuando los discípulos se encuentran en medio de esta tormenta, la voluntad de Dios, vaya que se estaba cumpliendo. Jesús les dijo, vámonos, y ellos salieron. No dudaron, simplemente obedecieron y no se imaginaron que una tormenta venía en camino. Ese peligro inesperado era completamente nuevo para ellos. Hasta ese momento, seguir a Jesús quizás no implicaba grandes cambios. Habían dejado su trabajo, quizás eran criticados, pero comparado contra perder la vida por seguir a Jesús, eso sí era completamente nuevo para ellos.
De ahí yo creo, en mi experiencia y escuchando a otras personas, que mucha gente cree que Cristo es una especie de seguro. Y ese seguro es lo siguiente: confío en Dios y no tendré preocupaciones. Yo espero que no sea sorpresa para nadie y nadie se vaya aquí a agüitar, pero creer en Cristo no nos aleja de las tormentas. Pero creer en Cristo sí nos da la esperanza de llegar al otro lado y llegar con vida. Esa es una gran diferencia. Además, las tormentas no son un castigo. En muchas ocasiones son el resultado de obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos una lección, que nos ama, que nos quiere cuidar, quiere enseñarnos algo. Por favor, utilicen tantito su imaginación. Todos usen su imaginación. Yo sé que cada quien se lo va a imaginar de diferentes formas. La tormenta. Una pequeñita barca. Rayos. Demasiada agua. La barca se movía de una forma espantosa. Jesús durmiendo. Es importante mencionarlo. Y el Señor quería darles una lección, que es: hay seguridad en el centro de la voluntad de Dios. Eso era todo. Y yo me preguntaba cuando estaba haciendo esta enseñanza, a ver, ¿no podía haberse quedado en la orillita, apartarse un poquito más, pedir unas pizzas, un refresquito, ¿no? Sentar a sus discípulos y decirles: amigos, hay seguridad en el centro de la voluntad de Dios? ¿No les podía haber dicho eso? Pues de poder sí, pero ¿qué creen? El Señor conoce el corazón de los discípulos. El Señor conoce nuestro corazón y Él sabía que esa lección solamente cobraría vida en el momento que ellos estuvieran en medio de la tormenta. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que hay ciertas lecciones que el Señor nos quiere dar que solamente se aprenden en medio de la tormenta. Y aunque no sea mente, pues así es. Así es, claro. Hay ciertas tormentas en nuestra vida que no vamos a aprender la lección a menos de que estemos ahí, en medio de la tormenta. ¿Saben? Los trapecistas de circo comentan que la red que ellos ocupan en la parte de abajo, en efecto, es para mantenerlos a salvo en dado caso que se fueran a caer o que se caigan. Pero al mismo tiempo, esa red, parte de su función es que les permite atreverse a hacer ciertos malabares o cosas allá arriba, que en caso de que fallen, entren en la red y no se maten. En ese sentido, Jesucristo es nuestra red. No solamente nos da la vida eterna, que sí nos las da, pero también esa red nos permite a nosotros atrevernos a vivir una vida en santidad. Nos permite a nosotros obedecerlo, atrevernos a obedecerlo. Y si fallamos, Dios nos va a sostener con esa red. Sigan ahí en su Biblia, Marcos 4:38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. ¿Qué almohada habrá sido, Porque los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. De verdad que estos cuates estaban, pero muriéndose de miedo. Los discípulos tenían que aprender la naturaleza de la red de Jesús. Todavía no se habían dado cuenta del poder que Él tiene, aún estando dormidos. Grábense esto en su corazón, por favor. Nuestro grado de temor es un indicativo de nuestro grado de fe o confianza en Jesucristo. Y cuando nosotros confiamos en el Señor y atravesamos la tormenta, entonces recibiremos una capacitación especial. Hay algunas personas que sí creen en el poder de Dios, pero no están seguras de la presencia de Dios en su vida.
Son esa clase de personas que se preguntan, ¿dónde está Dios en medio de esta tormenta que estoy viviendo? O bien se preguntan, ¿y Dios me escucha? Eso era exactamente lo que le estaba pasando a estos discípulos. Jesús estaba ahí, pero no estaban conscientes del poder que tiene Jesús. Continúo con la historia. Marcos 4:39, y está en la pantalla. Jesús está en la barca, está cansado, las olas chocando. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, ¿qué dijo? ¿Cómo habrá dicho? Silencio. ¿Cómo habrá dicho? No sé, pero así, ¡silencio! ¿No? Cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Yo creo que los discípulos sí se han de haber preguntado, dude, así, ¿no, Sofi? Le había dicho, dude. Es que así me dicen en la casa. ¿A ti también? Es de la generación. Dude, bro, perdóname, Sofi, bro. Le han de haber dicho, bro, ¿es soñar en tu almohada? O sea, era una tormentota. Y cuando él se despierta, no tenía miedo de la tormenta. Él, por amor a los discípulos, calma la tormenta. Pero él no tenía miedo de la tormenta. Esa exhibición de poder milagrosa fue lo que acabó con la duda que sus discípulos tenían acerca del poder de Jesús, acerca del amor, acerca de la presencia de Dios. Y así como Dios utilizó esta tormenta para abrirle los ojos espirituales a los discípulos, en muchas ocasiones Dios utiliza las tormentas de nuestra vida para mostrarnos lo mucho que lo necesitamos. Quiero leer una descripción del pastor David Jeremiah que hace acerca del poder de Dios. Dice así: nuestro amoroso Padre Celestial es amable y paciente con nosotros cuando las tormentas de la vida nos abruman y nos llenan de ansiedad. Él es misericordioso para mostrarnos su poder, incluso cuando comenzamos a preguntarnos si está dormido o está ausente. Incluso cuando nuestros gritos de ayuda están llenos de duda. Sin embargo, podemos enfrentar con valor cualquier circunstancia que nos aguarda si simplemente reflexionamos en la fidelidad de Dios y colocamos nuestra confianza en su gran poder y propósito amoroso para nuestras vidas. ¡Wow! Marcos 4:40. Luego, él, es decir, Jesús, preguntó y hace dos preguntas. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y otra vez, por favor, imagínense el tono ahora. No creo que, vaya, la Biblia no lo describe, pero no creo que les haya gritado. Con mucho tacto, con mucho cariño, con mucha compasión, les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Así como, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿No? ¿Por qué tienen miedo? Versículo 41, los discípulos estaban completamente aterrados. Y hoy te voy a explicar este segundo aterramiento. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Hay pero sí hay muchísimos pasajes, infinidad de pasajes que describe cómo el Señor tiene poder sobre los aires, sobre todo lo que sucede en el clima. Estas dos preguntas, ¿por qué tienen miedo y todavía no tienen fe?, refiere, o más bien podríamos preguntarlo de esta forma. Jesús les está diciendo, ¿a qué le tienes miedo si yo estoy aquí contigo?
Lo opuesto a fe en Jesucristo, en este sentido, es temor. Y parte de la pregunta que hoy Dios nos hace a ti y a mí, que estamos en este lugar, es: oye, ¿a qué le tienes miedo? Si yo estoy aquí contigo. ¿Por qué te levantas todos los días, como decía el domingo pasado nuestro pastor, que pones el pie en el piso y ya estás cansado? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos aterrados? Voy a quemar aquí a mi esposa. Llega en la noche, pongo ¡ay, no pongas las noticias! No, por favor. No quiero escuchar noticias. Y luego, déjenme platicarles una historia de una pequeña tormenta. Esta historia ya la he contado en otras ocasiones, pero ya a mi edad ya puedo repetir historias. Cuando tenía, no sé, 14, 15 años en Virginia Beach, más o menos, sí. Mi primo Josué, que vivía en aquel entonces allá, con él, de hecho, Dani, con él fue que aprendí a pescar y a acampar y todo este rollo, ¿no? Entonces, me dice: oye, vámonos. Ellos vivían en una zona muy bonita y ya ven que Estados Unidos, muchas partes de Estados Unidos está llena de lagos y ríos y demás, ¿no? Entonces, su casa estaba como a 10 minutos caminando de una entrada de un río, que ese río más adelante se conectaba con el mar, ¿ok? Entonces, salimos muy temprano, pero de verdad muy temprano, quizás 5 o 6 de la mañana a pescar, y regresamos como a las 11, 12 de la noche de pescar. Paréntesis, en ese viaje, en ese día me quemé las pupilas, ¿serán? No, las pupilas, del rayo del sol que refleja sobre el agua, de tanto pescar. Pero bueno, es otro dato cultural. El chiste es que estábamos pescando, la pasamos increíble. En ese entonces no llevamos celular, ni GPS, ni cuál teléfono satelital, nada, ¿no? Así íbamos era una especie de kayak y nuestras cañas de pescar y demás. Ya habíamos hecho ese recorrido en algunas otras ocasiones. El chiste es que ese día en particular, ya cuando se acercaba la tarde-noche y se empezaba a oscurecer, de lejos vimos una tormenta, pero sobre todo era una tormenta de rayos eléctricos. El agua se empezó a agitar, había más corriente y entonces, para que no nos jalara la corriente, había una especie de como de palo poste, no sé qué cosa, ahí en medio del río. Es un río muy grande, ¿cómo se dice? Muy caudaloso, ¿es así? ¿Okay? Y entonces Goma dijo: oye, Josué, vamos aquí a amarrar no sé qué, para que no nos jale la corriente y pues disfrutamos de la tormenta, ¿no? Los rayos estaban espectaculares, ¿no? Nos amarramos a un pararrayos. Yo supe hasta después que ya en la casa ya habían llamado al Coast Guard, ¿no? Para que nos fueran a buscar y de verdad. Pero nosotros estábamos amarrados, iba a decir inocentemente, qué bonito, ¿no? Brutamente, ¿no? A un pararrayos. Y eso parte de lo que a mí me hacía reflexionar, y después de leer esa historia, es: Goma, es que ¿a qué has estado amarrado en la vida? Creo que hay muchas ocasiones en que nosotros nos hemos amarrado, en lugar de a Jesucristo, para que no nos jale la corriente, nos hemos amarrado a un pararrayos. Y ese pararrayos puede ser tu dinero, que ni siquiera es mucho. Puede ser a tu trabajo, porque tú lo construiste y tú has estado no sé cuántos años ahí, ¿no? O puede estar amarrado a tus amigos, porque no, es que mis amigos son de toda la vida. No sé cuál sea tu pararrayos, pero no es buena idea estar amarrado a un pararrayos. Y menos en medio de una tormenta. Gracias a Dios, pues su misericordia, no nos cayó ningún rayo. Y estoy aquí hoy platicándoles esta historia. Quizás hoy, aquí entre nosotros, hay gente que tiene una tormenta perfecta en su vida hoy. Y ese temor lo trae de cabeza. Y no lo deja levantarse de la cama. Y están tumbados.
A lo mejor hoy aquí entre nosotros hay varias tormentas que estamos viviendo y son muchos los temores que hoy tenemos. Pero yo quiero decirles algo y con mucho cariño y con mucho respeto. ¿Saben? Dios no está dormido. Él está aquí y Él conoce cada pensamiento que hay en tu mente. Él conoce cada emoción que hay en tu corazón. Él conoce cada circunstancia de la cual tú estás viviendo. Y termino diciendo esto. Parte extraordinaria que sucedió en esta historia es lo siguiente. Ahí voy. Salud. Ay. Es que esto no lo había entendido hasta ayer en la noche, que lo estaba estudiando. Y quizás es muy obvio, pero yo lo entendí apenas ayer. Dice, los discípulos estaban completamente aterrados. No era de la tormenta. Ahora había un temor reverente de Dios. Y por eso se preguntaban, hasta el viento y las olas lo obedecen. Yo quiero que Dios saque de mi vida los temores a la alarma sísmica y me llene de un temor a Él. Y ya no caer más. Y ya no pecar más. Y confiar en Él. Y confiar en su poder. Como ahora los discípulos lo iban a hacer. ¿No les parece extraordinario? No deberíamos salir de este lugar completamente igual. A mí me gustaría hacer 2 oraciones. En primer lugar, poder orar por cualquier persona que esté aquí que no tenga a Jesucristo en su corazón, o bien que tenga duda si realmente Jesucristo está en su corazón. Porque no me gustaría que sigas viviendo tus tormentas amarrado a un pararrayos, porque en una de esas te va a golpear el rayo y te vas a morir. Yo no sé si hay aquí alguien que quisiera junto conmigo hacer esta oración y recibir a Jesucristo en su corazón. Ok, gracias. No bajen su mano, déjenla bien arriba. Alguien que quiera orar conmigo y decir, Señor, yo te necesito, quiero tener la certeza de que tú estás en mi corazón. Ok, vamos a orar. Así con su mano bien levantada. Señor, hoy venimos delante de ti, reconociéndote como nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, yo sé que hace muchos años, un día tú enviaste a Jesús a morir en una cruz para darme salvación. Y no nada más salvación, también para darme la seguridad de que cuando yo entre a una tormenta, tú vas a estar ahí conmigo y tú me vas a librar de esa tormenta. Yo te recibo en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la segunda oración, a mí me gustaría orar por todas aquellas personas que de verdad se sientan en una tormenta. Creo que fue ayer que lo mencionábamos con los jóvenes, no me acuerdo cuándo fue. No importa si tú te estás ahogando en un vaso de agua. Creo que te mueres igual si es en un vaso de agua que si es en el mar, ¿cierto? ¿Sí? Okay. Entonces, si tú estás pasando por un momento complicado, por una tormenta, y a lo mejor, insisto, has estado confiando en otras cosas menos en Jesucristo, y hoy te estás dando cuenta de la importancia de vivir la tormenta y de abrazar al Señor, de reconocer su poder, a mí me gustaría orar por ti. Para que Dios te llene de su Espíritu Santo y tengas la confianza que vas a cruzar esa tormenta y que vas a llegar al otro lado. Mi oración no es para que el Señor quite tu tormenta, porque ya aprendimos que hay ciertas lecciones que el Señor nos da en medio de la tormenta, para llegar al otro lado confiados que el Señor está ahí. ¿Habrá alguien que esté viviendo
una tormenta. Ok, ¿por qué no se ponen de pie los que están pasando por una tormenta? Cualquiera que sea, por muy chiquito, muy grande. ¿Qué padre va a ser que todos los que estamos de pie poder decir, Señor, yo reconozco que hasta el viento, hasta las olas, hasta mis problemas te reconocen? Y yo estoy confiado, Señor, que tú me vas a hacer cruzar al otro lado y voy a estar tranquilo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y mientras yo voy a estar orando, a mí me gustaría que tú en tus propias palabras le dijeras, Señor, por favor veme, aquí estoy. Necesito que tú intervengas en mi vida. Señor Jesús, gracias, de verdad. Gracias por este espacio, por este día que tú nos has dado. Señor, reconocemos que hay días en que pintan para estar preciosos y repentinamente cambia todo. Hoy hemos aprendido que en medio de ese cambio drástico, ahí estás tú. Y eres tú el que me va a dar el camino, la ruta para llegar al otro lado. Yo te pido, Señor, que ahora que vivo esta tormenta, mis oídos espirituales puedan estar atentos a tu voz y poder aprender lo que tú me quieres decir. Señor, no nos quites la tormenta, mejor enséñanos. Moldea nuestro corazón, moldea nuestro carácter, para que cuando, ahora sí, la tormenta termine, cuando lleguemos al otro lado, lleguemos transformados por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, estamos confiados en ti. Creemos que tú tienes el poder para mandar las olas y los vientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Porque damos un fuertísimo